Santo es Dios, que Él es una persona y que a Él le interesa que se mantenga la integridad del reino de Dios. ¿Dónde? En nosotros. Entonces, mi hermano, todas las experiencias que vayamos viviendo en nuestro caminar cristiano tienen que tener claro el testimonio de la gloria de Jesucristo en nuestras vidas. Tienen que tener el testimonio que está de acuerdo con la palabra revelada, y tiene que tener la confirmación del Espíritu de Dios. Esas tres cosas nunca deben de faltar mientras vamos conociendo, entendiendo y aceptando la obra de Dios en nuestras vidas. Ahora, en lo que se relaciona con el tema que estamos aprendiendo sobre hechicería carismática, nos damos cuenta básicamente de la importancia de tomar responsabilidad. Cuando Dios viene a tu vida y comienza a mostrarte sus obras y comienza a cambiarnos y a transformarnos, la meta de Dios es que nos parezcamos ¿a quién? A Él. Y aprendemos acerca de su carácter, amén. Aprendemos acerca de su forma, de sus posturas en cuanto al individuo, al hombre, a la mujer, a la familia, al matrimonio, en cuanto a la vida financiera. Cuando vemos la vida de Jesucristo, cuando vemos cómo vivió Jesús, cómo habló Jesús, qué opinó Jesús acerca de asuntos morales, asuntos espirituales y acerca de lo que es muy, muy importante, que es el reino de Dios. Entonces encontramos que cuando ya entramos al testimonio del reino de Dios en nosotros y al fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, reconocemos que hay otro reino también que se está moviendo en el planeta Tierra. ¿De quién es ese reino? El reino de Satanás, conocido también como el reino de las tinieblas, como el reino de oscuridad. Entonces, ¿cómo es que ese reino se las puede ingeniar para infiltrar el reino de Dios? Bueno, por las áreas en nuestras vidas que no están en orden. Toda área que está en desorden con Dios, aún siendo hijos de Dios, necesita ser atendida. Detalles que tienen que ver con nuestra manera de pensar, nuestra manera de vernos a nosotros mismos, nuestra manera de pensar acerca de nuestras familias y de nuestros seres queridos. Si traemos pensamientos negativos, pensamientos adversos, pensamientos de contienda, de argumento, que lastima nuestro carácter, nuestra estabilidad emocional, espiritual y mental, entonces todo eso no puede estar bajo el gobierno del Espíritu, en cambio sí está bajo el gobierno de la carne. Entonces los espíritus de hechicería carismática tienen derechos legales, no a lo que está bajo el gobierno del Espíritu, pero sí tienen derechos legales a lo que entra bajo el gobierno de la carne. Mirábamos, por ejemplo, la experiencia de Balaam, conocido como varón de ojos ¿qué? Abiertos pero caído. Sí, y dijimos la semana pasada, un profeta genuino, ¿sí o no? Unción genuina, con el respaldo de Jehová, sí. Profeta levantado para bendecir. Lamentablemente empezó a contaminarse porque recibió propuestas de Balac de que a cambio de bienes materiales, él usara la palabra que venía de Dios, la utilizara para maldecir al pueblo de Dios. Y vimos paso por paso la decadencia progresiva que experimentó Balaam y cómo lastimosamente, teniendo un potencial de excelencia espiritual para bendecir a toda una nación, se corrompió, se pervirtió. Nota, no se pervirtió la unción de Dios en él, no se pervirtió el poder de Dios en él, se pervirtió el recipiente. ¿Quién es el recipiente? Nosotros. Entonces, vemos la vida de Saúl también, vemos la vida de Jezabel en el Antiguo Testamento, vemos la vida de Absalón, la vida de Adonías también, medios hermanos de Salomón, y nos damos cuenta cómo todas las áreas de nuestra vida, desde nuestros ancestros, tienen que ser revisadas. Recientemente estaba oyendo cómo estaba
en un programa de radio alguien hablando fluidamente, pero luego comenzó a relatar ciertos eventos y ponerlos, ilustrarlos como medios de transmisión de poder para que fluya la sanidad o los milagros de Dios. Entonces, me pareció muy interesante porque en lo personal sé que hay trasfondos de brujería, de hechicería, que pueden impactar lo santo, lo honesto, lo puro y lo verdadero que Dios ha depositado en nosotros. Entonces, para ser justos, al estudiar este tema, podemos ver dos realidades. La hechicería carismática puede infiltrar en áreas en las cuales todavía no hemos logrado una entrega completa, o hay velos o puntos ciegos que pueden lastimar nuestra integridad como personas. El área del carácter, del temperamento, de la estima propia, son áreas muy sensitivas. ¿Por qué? Porque los espíritus aprovechan todo tipo de inestabilidad en el área de una mujer, de un hombre. Cuando una mujer tiene pobre autoestima, cuando un hombre tiene pobre autoestima, entonces somos candidatos, aunque no lo planeemos, aunque no lo queramos, a ser infiltrados por espíritus de engaño, de error, de argumento, de manipulación y de trastorno. Y si comienzan a suceder eventos en donde hay perturbación, hay confusión, y nos resistimos a reconocer que necesitamos ayuda, entonces nos volvemos tercos. Y en esta noche queremos hablar de cuáles son algunas de las síntomas que necesitan reconocerse, tomando como ejemplo la vida de Saúl, la vida de Balaam, por ejemplo, en donde al ir decayendo fueron perdiendo control y progresivamente ya no hablaban con la misma autoridad, no hablaban con la misma certeza. Una observación: todavía hablaban, pero ya no había autoridad en lo que hablaban. ¿Cuántos entienden que es importante eso? Todavía declaraban palabra de Jehová, pero ya no estaban respaldados por Jehová. Todavía profetizaban, pero ya el Espíritu de Dios no estaba en esa profecía. Entonces uno se pregunta, entonces si todavía yo hablo de Dios, yo declaro milagros, yo declaro sanidades, ¿la gente puede sanar todavía? Sí, porque como quiera el sanador no es el profeta, no es el apóstol, no es el hombre, el sanador es Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Qué bueno, de pronto me asusté. Entonces, el uso de los dones que Dios deposita para que funcione el llamado bajo la unción que proviene de Dios, ese sigue funcionando. Pero desde la perspectiva de Dios, lo más importante no son los dones, sino el individuo que Él llamó para que cumpla un propósito en su obra o en su reino. Entonces, tú y yo tenemos que estar alertas, no para juzgar, no para condenar, pero sí para identificar cuáles podrían ser algunas de las síntomas que pueden de pronto dar a conocer la posibilidad de infiltración. Porque acuérdate, los espíritus de hechicería carismática tienen que ver con falsificación, con piratería. Ellos sí, dígale que está a tu lado, dile no a la piratería. Sí, mira, sí, y lo hemos mencionado muchas veces. Los espíritus, ellos intuyen y saben lo que andamos buscando, porque ellos no son omniscientes, o sea, no lo saben todo. Cristo sí es omnisciente, el Espíritu Santo sí es omnisciente, pero los espíritus no. Pero ellos se dan cuenta de lo que nosotros andamos buscando por lo que hablamos, lo que confesamos. Cuando ellos lo oyen, lo toman y lo analizan, lo estudian, le ven el trasfondo, le ven la motivación. Y si lo que confesamos tiene que ver con asuntos carnales, con asuntos del hombre natural, con áreas contaminadas, entonces los espíritus tienen un network, ¿cómo se llama en español?
una red de comunicación en donde identifican por el tono de voz. Por ejemplo, ¿cómo va a hablar alguien cuando tiene resentimiento? ¿Va a hablar en un tono normal o va a hablar en un tono agudo, negativo? Sí, mira una mujer que está enojada con su esposo. Y tú le dices, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está aquel? Ni me acuerdes. Oh, está enfermo. Ya quisiera. O sea, ¿me entiendes? La mujer está exteriorizando lo que está ¿dónde? En su corazón. ¿Por qué? Porque trae resentimiento, trae enojo, trae amargura, y entonces quiere decir que aunque tiene a Dios, conoce a Dios, pero el gobierno de su hablar y de su sentir no lo tiene el espíritu, lo tienen los espíritus. Ay, qué feo, ¿verdad? Entonces, mira, todos en un grado menor o mayor podemos estar expuestos, pero los que servimos y ministramos podemos ser siempre el blanco de vigilancia y de ataque, porque los espíritus saben que cuando infiltran a una autoridad, entonces a través de esa autoridad ellos pueden traer mucha impartición a todo un pueblo. En el caso de Balaam, iba a haber una impartición de maldición a toda una nación, a todo el pueblo de Israel, imagínate. Iba a ser una tragedia tremenda, y llegó a una conclusión, aunque ya caído, pero por causa de lo que se movió en un tiempo en él, Balaam logró entender, y ya cuando le fallaron todas los sacrificios que iban a ser supuestamente el preámbulo para la maldición, le llegó a una conclusión con Balac y le dijo, mira, ya no me pidan más que maldiga a un pueblo, porque lo que Jehová bendice ya no puede ser maldecido. En otras palabras, Dios no me dio autoridad para maldecir, Dios me dio autoridad para bendecir. ¿Entiendes la diferencia? Y por lo tanto, yo caí en la trampa porque me ofreciste buen tipo espíritu aduanal, me ofreciste mordida. Sí, no es cierto casi. ¿Cuánto traes? No, pues traes mucho. Pues nomás dime cuánto. Pues hay nomás para el café. ¿Cuánto cuesta el café? $50. Está bien caro el café, hermano. Pues es la devaluación de la moneda. Entonces ya pasas, ¿verdad? Ay, ¿qué estoy confesando yo esta noche, Señor? No me van a estar oyendo ahí en la frontera. Imagínate, hermano. Entonces, escucha. Dentro de lo que traía Balaam, se denunció codicia, ¿verdad? Su corazón tenía todavía codicia. Y se denunció avaricia también. ¿Por qué? Porque él empezó a pensar en la oferta que le mandó por medio de sus siervos Balac. Y fue decayendo porque internamente tenía asuntos en su persona que no estaban resueltos. Bueno, lo mismo puede suceder y está sucediendo en algunos casos, de que aquello que comenzó bien, que comenzó bajo una unción genuina, que comenzó bajo la manifestación poderosa de liberación, de sanidad, de milagros, de tremendas manifestaciones, de pronto se va desviando, se va pervirtiendo, pero no porque Dios se pervierte, no porque su palabra se pervierte, pero los que ministramos sí nos podemos pervertir y podemos ser motivo tremendo de maldición, y por eso necesitamos conocer estas verdades y estas plataformas. Vamos a ver algunos de los síntomas. Dame el área de los síntomas, hermano. Por ejemplo, muy característico, desórdenes en el temperamento. Algunos de estos desórdenes tienen que ver, por ejemplo, con depresión. La depresión puede ser mental, puede ser emocional o puede ser espiritual. O sea, cuando ya estos espíritus infiltran, entonces roban la estabilidad en las áreas donde infiltran. Estabilidad mental, estabilidad emocional y estabilidad psicológica. La persona todavía posee la capacidad de razonar, pero ya no tiene control de sus pensamientos. Entonces, cuando ya hay algo que no es de Dios, aunque la persona tenga la unción de Dios, en esas áreas de la mente o de las emociones,
no se está experimentando la autoridad de Dios, se está experimentando la manipulación de los espíritus. Otro síntoma, desánimo. En otras palabras, la persona puede caer en lagunas de desánimo en relación con su vida personal, su vida familiar y su vida espiritual también. Número 3, confusión. Siente hacer cosas en el nombre de ¿quién? De Jesús. Pero lo que sucede ya no tiene que ver nada con ¿quién? Con Jesús. Entonces viene la confusión. Porque antes oraba, declaraba, profetizaba y sucedía esto. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Será que la mano está perdiendo poder? Bueno, el poder no está en las facultades nuestras. El poder está en el que nos llamó y en el que ha prometido estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando hay confusión, de pronto se puede alterar el orden de Dios en la vida de la profeta, del apóstol, de la pastora, del pastor, depende de cuál sea su posición. Y entonces, de pronto, ya Dios no es lo más importante. Lo más importante es lo que yo hago y la imagen que yo tengo. Y ya no es más importante la gloria de Dios. Ahora es más importante mi nombre y lo que yo represento para ti. Se invierte el orden. Ya no es Dios la persona más importante. Ya no es la palabra. Ya no es la gloria de Dios lo más importante. Ahora se altera el orden de prioridades. Desorientación. Cuando hay desorientación, fluye mucha palabra aparentemente prometedora, aparentemente próspera, y sucede con frecuencia que se te proyecta, por ejemplo, palabra profética en relación con sanidad, en relación con tu familia, en relación con tus finanzas, en relación con eventos futuros, y uno recibe esa palabra, pero de pronto te das cuenta que no echea, o sea, no concuerda esa palabra, y te provoca confusión. ¿Por qué? Porque la fuente tiene un manto de desorientación en su vida. Entonces cree que lo que está profetizando viene del Espíritu de Dios, pero realmente nace ¿dónde? En su propio corazón y en su propia emoción. Desesperanza. Cuando tú y yo hemos recibido algo que no es de Dios, algo que no es nacido del Espíritu o inspirado por el Espíritu, entonces nos puede crear desesperanza. ¿Por qué? Porque lo que no viene de Dios, Dios no está obligado a cumplirlo. ¿Cuántos oyeron eso? Una palabra, aunque sea palabra bonita de prosperidad, de bienestar, si no es del Espíritu de Dios, si no nació en el corazón de Dios, entonces Dios tiene el derecho de decir: yo no la di, yo no te la profeticé, yo no te dije. No, pero que sí, que fulano de tal o mangana de tal me dijo. Bueno, ve con ellos, que ellos te la cumplan. Híjole, pero hasta hice un pacto de un billetito por ahí. Pues ve y pide el billetito. No te creas, no me voy a meter en eso. Cancelo toda idea negativa en esta noche en el nombre de Jesús. Ok, otro efecto muy característico: maldición en las finanzas. ¿Cuántos oyeron esa palabra? Maldición en las finanzas. ¿Cuántos saben que yo me puedo atar si yo hago una siembra o doy una ofrenda en tierra contaminada? Yo me puedo atar. Yo puedo atar el futuro financiero de mi familia, el bienestar de mi casa, la prosperidad de Dios que Él ha depositado en mí. De pronto se ve estorbada. Y no es que Dios está fallando. No, Dios está obrando. Pero mis acciones equivocadas, ¿qué hicieron? Le pusieron un bloqueo a lo que es mío. Y mira, nota, es característico esto.
Bueno, voy a tener que preguntar esto, pero ¿cómo lo preguntaré para que nadie se ofenda esta noche? Señor, cuídame y que este pueblo me ame todavía con lo que voy a decir. ¿Cuántos tuvimos experiencias con brujos, hechiceros y barrenderos y curanderos? O sea, ¿cuántos me entienden? No levanten la mano, nomás di. O di, eso. Chapulín colorado. Bueno, nota. Cuando se ocupaba un trabajito, más o menos, ¿verdad? O sea, estás hablando ya más de ramalazos, estás hablando ya de otros, de enterrar algo en el panteón o en el cruce de un camino y ya envolvía una, tú sabes que eso cuesta, ¿me entiendes? Entonces te mandaban a la hierbería que compraran cientos merjunjes y trajeras, lo trajeras cierto día y a cierta hora, y un trapito morado. Entonces, todo dependiendo si era un mal de amor, no, ese ya era otro nivel, ¿me entiendes? Se fue, quiero que regrese, tráeme un cabello de él, o unos calzones de él o algo, ¿verdad? Una prenda me refiero. No agarre nadie la receta, están apunte y apunte, no quiero que... Están tremendos ustedes. Bueno, más cuando era un problema con la suegra, mi suegra no me quiere, tráeme una trenza de la suegra y vas a ver que la cocinamos aquí y la ponemos en una olla con merjunje aquí, tipo aniceto o hermelinda, aquí le meneamos todo el asunto. Bueno, interesante, ¿se gastaba plata o no en eso? No me den testimonio, nomás díganme si sí o no. Y en algún momento hacíamos alianzas con los espíritus de esa bruja o de ese brujo, ¿sí o no? Sí. Y ¿verdad que no te dolía si te decía, ¿sabes? Primero te decía, tráeme, unos 10 pesillos nomás con que me traigas. Y de rato, oye, no, ya lo que estás pidiendo cuesta 50. Y luego 500. Y te endeudabas allá pidiendo que porque el trabajito iba a quedar bueno, mano. Y, ¿entiendes? Y pasaba por donde vivía la suegra esperando, ¿cómo se iba? ¿Está dando resultado o no está dando resultado? No me saludó, no, tengo que llevarle 50 más. Y tengo que llevarle otro merjunje, o chanza, tengo que ir al panteón a sacar un hueso de un muerto o algo. Okay. No agarren la receta, bro Luis, vigílame eso. Nota, el dinero representaba ¿qué? Una relación, una alianza, y era la condición para que sucediera el milagrito, entre comillas. El problema es que nunca los llenas a los brujos, y al rato creas una dependencia de ellos, porque para todo después vas con el brujo. Mira, testimonios en las liberaciones de un montón de viejas que tienen a los bebés de unos días de nacidos. Escucha esto. A los bebés de unos días de nacidos se los han llevado a la bruja o al brujo del barrio. Tenga, trae la panza muy dura, ya le di estafiate, ya le di palo azul, ya le di pelos de lote, ya le di la ruda. O sea, ya le unté hasta manteca de puerco. Y no está dando resultado. ¿Y saben lo que han hecho esos brujos y esas brujas? La mamá se los confía, vieja loca. Y luego, ¿sabes qué? Los consagran a los espíritus de ellos. Tú sabes cuántas mujeres y varones, hermano, hemos ministrado. Usted ha estado presente. En donde se han empezado a manifestar con convulsiones los espíritus y los ojos torcidos y de todos los colores y espíritu yo digo de semáforo, porque les empiezan los ojos así a abrir, cerrar. Y luego, para sorpresa nuestra, sale ahí la bruja, la voz de la bruja, el espíritu de la bruja que consagró a ese, ya ahora un adulto grandote, ¿verdad? Pero los consagraron. Y les hemos sacado la sopa y les digo, ¿qué pasó? No, a mí me lo dejaron y yo lo consagré a mi amo. ¿Quién es tu amo? Satanás.
Te dije, ya está saliendo el asunto. Bueno, nota, quiero que miren los procesos y el mecanismo de comportamientos que están envueltos aquí. En la hechicería carismática ocurre algo muy semejante. Alianzas a cambio de ¿qué? De palabras, de profecías, de promesas en el área verbal, religiosa, espiritual, emocional, familiar y financiera. Yo puedo entrar en alianzas a cambio de una palabra que no necesariamente es de Dios, a cambio de supuestos pactos que Dios nos está proponiendo. Déjame aclarar un poquito aquí. No estamos en contra de los pactos, porque la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de pactos. Es más, Dios marcó la historia de hombres y de mujeres que luego los levantó como tremendos siervos de Dios, pero Él los atrajo por medio de los pactos. Por ejemplo, Abraham, ¿cómo llegó? Por medio de pactos llegó a entender las operaciones del mundo espiritual y llegó a enriquecerse y a ser un hombre tremendamente próspero. ¿Cuántos saben que Abraham era el único que manejaba Mercedes-Benz en su tiempo? Hermana Anita, créame, hermana Gutiérrez, ¿no sabe usted? Porque, mira, en aquellos días, los que tenían camellos, era el medio de transporte más costoso. No cualquiera podía tener un camello. ¿Tú has visto los camellos? 0 millas. No cualquiera podía tener un camello. Oye, ya el que tenía camello era como el que tiene tener un Mercedes hoy. Perdón, ¿cómo se llama usted? ¿Verdad que usted entendía lo que estamos hablando acá? Sí. Entonces, ¿quién era el que bendecía a Abraham? Era Dios. ¿A cambio de qué? De pacto, de promesas que hizo con él. Y cuando entró Abraham en la promesa y obedeció al Dios de la promesa, de ahí se le dio la palabra y nosotros entramos también ahí coleaditos dentro de esa promesa. Amén. Porque nos constituimos en hijos de la promesa. Entonces, Dios es un Dios de pactos, pero el que establece los pactos, ¿quién es? Es Dios. El que establece las condiciones para esos pactos, ¿quién es? Es Dios. Y los pactos te llevan primero a Él, no a sus dádivas. Primero a su persona. Primero a conocerlo a Él, en su gobierno, en su autoridad, en su señorío, en su grandeza. Entonces, en un pacto real y verdadero, no está envuelto solo el dinero, está envuelta la vida completa de la persona que hace pacto con Dios. Está envuelta su mente, sus emociones, su corazón, sus deseos, su familia, su hogar, sus decisiones, su temperamento, su carácter, su estilo de vida, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de consagrarse, su manera de buscar a Dios. Está envuelto el individuo totalmente. Y no solo una bendición, sino la bendición total, como un raudal de Dios. Entonces sí creemos en los pactos. Pero, nota, en un pacto verdadero lo que predomina no es la entrega de dinero, sino la entrega de tu vida. ¿Hay diferencia? Sí hay diferencia. Entonces, ¿qué sucede con la hechicería carismática? Que invierte el orden. Número 1, si quieres recibir, tienes que dar. Ese es invertir el orden, ¿verdad? Número 2, si quieres de veras lo más grande de Dios, tienes que hacer sacrificios. Y entonces a veces utilizamos equivocadamente cuando Abraham ofreció ¿a quién? A Isaac. ¿El hijo de qué? De la promesa. Pero nota lo que a veces pasamos por alto. En el sacrificio de Isaac no estaba de por medio una promesa de bendición, sino un pacto de obediencia al Dios de la bendición. Abraham no decía, hijo, últimamente estos Mercedes me están costando mucho, el seguro me cuesta mucho, me estoy quedando sin plata, ¿sabes qué? ¿Cómo le haré? Vente, Isaac,
a lo mejor si te aviento allá y te ofrezco ante Jehová, de pronto se abre la bendición otra vez. No, él ya era rico, pero Jehová le había pedido que sacrificara a su hijo. Y él no entendía por qué, y luchaba, pero él obedeció. Y cuando estaba a punto ya de degollar al hijo, vino la provisión. Y Jehová se honró la obediencia de Abraham, y por eso lo honró y lo declaró honorable. Entonces, mi hermano, nota, no podemos invertir el orden. En la hechicería carismática se invierte el orden. Está primero lo que yo te digo, no lo que dice la Biblia. Está primero lo que yo siento que aparentemente es de Dios, no lo que siente el Espíritu de Dios. Y por eso entra la maldición en las ¿qué? En las finanzas. Nota, la mayoría de los que practican brujería en el mundo, hechicería, adivinación, ¿los has visto en las casas donde viven? Hasta apestosas, ¿verdad? Sí. Huelen a gato muerto, a diablos, dice aquel. Bueno, no he tenido toda la experiencia de saber cómo huele el diablo, pero sí hemos olido a los chamucos, ¿te acuerdas, Luis? Una peste, hediondos como ellos solos. Bueno, pero no. Nota, cuando tú y yo somos impactados por la hechicería carismática, entonces lo que le pase al líder me va a pasar también ¿a quién? A mí. Si el líder tiene decadencia en su vida personal, en su vida financiera, en su vida matrimonial, en su vida familiar, si la familia del líder, los hijos de las hijas o las hijas tienen decadencia en áreas morales, fornicación, adulterio, lujuria, lascivia, inmoralidad, mundanalidad, entonces, y seguimos ministrando con familias atadas a estos espíritus, entonces allá hay decadencia espiritual, decadencia financiera, decadencia matrimonial, decadencia en cuanto a lo que es la autoridad de Dios cubriendo al líder y todo lo que el líder es. Entonces, tremendas cosas podemos nosotros atraer desde el mundo espiritual maligno. Si nosotros ministramos, hombre o mujer, o profetizamos, pero hay desorden en algún área de nuestra vida sexual, nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar o nuestra vida financiera. Si hay un genuino llamado, seguro que sí. Si hay una unción, sí. Pero cuando infiltra la hechicería carismática, entonces se pierde el control de Dios, y cuando se pierde el orden de Dios, entra el desorden ¿de quién? De Satanás. Y entonces hay pérdidas, hay falta de credibilidad, hay falta de prosperidad. Y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Será que necesito ir y dar otros 3,000, dar otros 5,000, dar otros 4,000? Y el diablo te dice, eso es lo que necesitas, pero no los tengo, pero tienes una tarjeta con cero interés por 12 meses. Ve y mete la tarjeta, y vas y mete la tarjeta. El problema que ese dinero no es tuyo, es de una compañía. Aquí están. Y lo tienes que pagar. Y cuando se pasen, lleguen los 12 meses, lo vas a pagar después. Comienza el interés al 12, al 15, al 17%. Entonces te alcanzó la ruina, la miseria, la pobreza y la escasez por la impartición contaminada que se recibió. ¿Cuántos entienden en esta noche la similitud que hay entre la brujería en el mundo, la hechicería en el mundo y la brujería y la hechicería dentro de la iglesia o dentro del liderazgo? ¿Entienden la similitud que hay? Bien, otro, temores. La vida de las personas que viven bajo hechicería carismática o bajo impartición de hechicería carismática es una vida llena de temores. Hemos ministrado casos que han estado expuestos a hechicería carismática. Y escucha, aquí hay hermano Luis que nos ha ayudado, el pastor Javier, hermano Banda, pastor Román, la pastora Carmen y algunos otros que nos han ayudado en liberación. Ustedes han escuchado
cómo la persona está llena de temores, tiene temores si desobedece cierta palabra que le dio cierta profeta o cierto apóstol o cierto pastor. Y aunque tú le presentas la Biblia, esta sí no falla, esta sí se cumple, esta sí es palabra completa, palabra revelada, respaldada por el Espíritu Santo. Y tú le presentas la Biblia, y a muchos les hemos hecho la pregunta mientras está el proceso de sanidad y liberación: ¿cuándo fue la última vez que leíste un capítulo de esta Biblia? No, pues es que cuando voy siempre hay profecía. Oh, sí, siempre hay palabra profética en mi iglesia. Bueno, no estamos en contra de la palabra profética, pero sí le damos su lugar a la palabra profética, pero la palabra profética nunca debe sustituir la palabra revelada. ¿Cuántos entienden eso? La palabra revelada debe estar siempre primero. ¿Quién dijo? Átalas a tu cuello y a tu corazón. Medita en ella de día y de noche para que todo te vaya bien. El proverbista y Josué, que experimentaron el poder de la palabra de Dios y de los mandamientos de Dios en su vida, ¿sí o no? Bien, entonces, cuando las personas están siendo ministradas, tienen temor, hermano. Viven colgados de una palabra que les dieron hace 4 años, hace 5 años. Viven deprimidos. Hermano, pero mire, aquí la tengo, no se ha cumplido. Y nota, estas palabras son muy seductivas y lo voy a tener que denunciar porque tenemos la evidencia por lo que hemos ministrado. Recientemente, una mujer con una depresión terrible en su vida sacaba la palabra que le había dado cierto profeta o cierto apóstol, quién sabe dónde había venido, y la palabra decía: recibe. Y tú sabes que esto, pues, ¿quién no quiere recibir? Pues, amor, pues, ¿quién no quiere amor? Recibe gozo, recibe prosperidad. ¿Quién no quiere gozo? ¿Quién no quiere prosperidad? Sí, ¿entiendes? El problema es que esta palabra estaba promediando 5 años. 5 años. Y cada vez que la miraba, lloraba y caía en depresión. Y le reclamaba a Dios que Dios era malo porque no le estaba cumpliendo la palabra. Sus ojos se hicieron grandotes así. Cuando le digo: mire, ¿qué le parece si pone esa palabra a un lado que encierra 3 palabras bonitas? Amor, ¿qué más? Gozo, ¿y qué más? ¿Cómo saben ustedes? Yo lo dije, sí es cierto. Digo, ¿qué le parece si consideramos las promesas que están en este libro ante esta palabra? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dio esa palabra? Jesús dio esa promesa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién dio esa palabra? Jesús. ¿No haber recibido espíritu de qué? ¿De qué? De cobardía, para que estéis otra vez ¿en qué? En temor, sino que haber recibido espíritu de qué? De amor y de dominio propio. ¿Quién le dio esa palabra al apóstol Pablo? El Espíritu de Dios le dio esa palabra. Le digo, ¿qué le parece si ponemos esa palabrita con 3 expresiones bonitas a la luz de esta palabra? Usted tiene depresión porque esta palabrita escrita en una hojita no se le ha cumplido. ¿Qué le parece si rompe esa palabra y abre el libro de Dios y abraza todas las promesas de Dios, las que sí se van a cumplir al 100%? Dale un aplauso al Señor en esta noche.